Damos inicio a este taller de protocolos de atención a la población indígena y pueblos originarios en el sector de educación con nuestro experto, el máster Wilmer Díaz. El máster Wilmer Díaz colaborará con nosotros para lo que es este taller. Si hay algún problema de conexión, por favor díganmelo, ya que está lloviendo bastante fuerte donde estoy ubicada y no escucho bien. Me mandan un mensaje o algo si se corta el taller. Gracias al licenciado Wilmer Díaz por facilitarnos y adelante. Buenas tardes. ¿Me escuchan? ¿No? Confirmen. Sí. Buenas tardes, ¿sí se escucha? Ya, listo. Bien, gracias por gracias por la invitación de parte de Dakar Honduras, por tomar en consideración, consideración personal para presentar algunos elementos que son puntos de partida o se constituyen como puntos de partida dentro de una discusión, emergente a nivel hondureño, como lo es el tema político, pedagógico, asociado a los pueblos indígenas y garífunas, ¿verdad? Es algo muy importante debido a que si no se tejen estas otras miradas dentro de las estructuras que conforman un país o estado como lo es el hondureño, difícilmente podemos encontrar salidas viables a las grandes crisis que en la actualidad afrontamos, ¿verdad? Y que las afrontamos independientemente de pertenezcamos a algún pueblo indígena o no, sino que son datos, son informaciones que a nivel general, o sea, de categoría general, a nivel de la población hondureña, o sea, nos repercute. Y que sabemos que desde la educación nosotros podemos crear, o sea, podemos crear otros escenarios para pensar en relación a un desarrollo que realmente a todos nos convenga. Entonces, se me solicitó que hablase sobre protocolos de atención a la población indígena u pueblos originarios en el sector educación, ¿verdad? En caso de Honduras. Decirles que claro, el taller está programado para hora y media, pero por cuestiones de emergencia tengo que, o sea, a las 4 en punto tengo que ir cerrando. Yo tengo una otra reunión urgente. Entonces vamos a iniciar, a iniciar planteando algunas categorías centrales que nos ayudarán a divisar, nos ayudarán a comprender bajo qué matriz se sitúa el discurso intercultural en estos tiempos, bajo qué matriz histórica se sitúa el tema de la escolaridad y cómo desde la escolaridad se pretende que las diversidades o aquellos pueblos con diversidad cultural, o sea, sean asumidos desde la inclusión. Entonces, en primer lugar he estructurado esta pequeña representación en torno a los significados de lo indígena y lo pedagógico. O sea, sabemos que en nuestro país existen diversos pueblos indígenas, ¿verdad? O sea, eso es algo tácito y casi de sentido común que lo sabemos. Pero descuidar los elementos históricos de estos pueblos implicaría pensar una escuela en la actualidad instrumental, o pensar una educación instrumental. Y claro, o sea, cuando nosotros nos introducimos dentro de esa historia desde puntos de vista crítico, nosotros nos encontramos que la realidad que hoy es emergente, imagínense que, o sea, hoy decimos que el tema del discurso intercultural en Honduras es un tema emergente, pero el tema está que los indígenas en Honduras no han sido, o sea, no son emergentes en este momento, sino que han vivido aquí durante muchísimos años. Entonces, por lo tanto, el discurso sí es emergente, pero en reconocimiento de la invisibilización que hacia estos pueblos se les ha dado desde las estructuras, ¿verdad?, sociales que se organizan o
o pretenden organizar una categoría denominada Estado que discursa también en garantizar, promover y respetar los derechos fundamentales de todo ser humano, pero que en realidades prácticas vemos que existen esos flagelos. Entonces, pensar la historia de los pueblos a nosotros nos indica uno de los fundamentos éticos para pensar la interculturalidad crítica que se puede introducir a nivel de las políticas educativas existentes en nuestro país, o estos denominados protocolos o instrumentos que al final de cuentas vienen a hablar de un tipo de inclusión funcional, como lo diría Catherine Walsh, en relación asociado a que existe una caja, y esa caja es escuela, y esa escuela es normada mediante la política pública, pero que hay que ingresar al indígena, hay que ingresar al compañero garífuna, al compañero misquito, al compañero tulupán, pez, o sea, ingresarlo. Cuando desde otras lógicas, desde otras miradas pedagógicas y sobre todo críticas, sabemos que la escuela y el fundamento pedagógico ético de lo educativo debe de nacer desde los significados que los pueblos atribuyen a sus formas de ver el mundo, a sus modelos o a sus estrategias de movilidad cultural, espiritual, económica, etcétera. Entonces, esos son elementos centrales para introducirnos dentro de esta connotación de nuevos discursos emergentes, como le mencionaba, como lo es el tema intercultural asociado a comunidades culturalmente diversas. Entonces, el tema de la historia de los pueblos es el fundamento, como le mencionaba, político, histórico, para entendernos en medio de procesos pedagógicos y entendernos en el sentido siguiente. Realmente nosotros estamos dentro de una posición de sujeto, o realmente estamos dentro de una posición de objeto asociado a lo que la escolaridad podría pretender. Entonces existe ese momento de la historia de los pueblos, y existe otro momento crucial que es el proceso de la colonización, en el cual se introducen nuevas palabras para entender las realidades, entendernos en una realidad que hoy es latinoamericana, por ejemplo. Entonces la colonización hace que, después del proceso de colonización, aparezcan, esto entre comillas, gracias a la movilidad política a nivel a nivel mundial, por decirlo así, hacen que aparezcan estas dos figuras que al final instituyen un hábitus, como diría un sociólogo por ahí, respecto a cómo el individuo camina en este devenir de realidades o contextos. Entonces, la aparición del Estado como estructura máxima de organización social va a implicar también una ruptura en cuanto a la concepción del indígena en la América. ¿Por qué? Porque al final de cuentas el Estado como conjunto de institucionalidad implican el asumir el desarrollo de los pueblos, el desarrollo de lo que hoy se le denomina ciudadanía, o el tema de una ciudadanía en convivencia, lo asume desde la institucionalidad, pero como son instituciones ajenas a nuestro panorama histórico, por lo tanto, reside un principio que a nivel latinoamericano se ha discutido mucho y se sigue discutiendo y se sigue planteando, como lo es el tema de la colonialidad, ¿verdad? Entonces aparece el Estado y en su conjunto aparece la escuela. Eso es determinante y es algo que debemos tenerlo claro, porque el Estado sin la escuela no existe, como tampoco el Estado sin escuela, o sea, viceversa, tampoco existiese. ¿Por qué? Porque la escuela al final le va a construir los escenarios, o claro, los escenarios tanto prácticos como prospectivos de cómo lo social debe de constituirse. Entonces, si recuerdan ustedes, dentro de la historia de la educación, la pedagogía y la escuela en Honduras, o sea, la escuela no nace para las diversidades culturales, o sea, no, claro que no. La escuela nace para ciertos sectores que al final imponen estas categorías o figuras de organización social como lo es el Estado. O sea, incluso en la universidad nosotros cuando pensamos de que de las primeras carreras que se construyen son asociadas al aparato o al tema jurídico. ¿Por qué? Porque obviamente el Estado está en el proceso de configuración y necesitaba normarse, ¿verdad? Normarse como la escuela es normada. Entonces, ese principio de colonialidad, parecía ser que no, en significado profundo implica un ejercicio del poder, o sea, implícito. Digamos, la escuela dice, no, nosotros no somos escuela colonial,
claro, pero hasta mediados del siglo pasado, las mujeres en Honduras lograban acceder al sufragio, o sea, lograron acceder al sufragio gracias a la movilidad que ellas generan y no necesariamente a la movilidad que la escuela pudo pronunciar o a la o el anuncio que el Estado pudo haber manifestado en ese momento, sino que son los pueblos o son aquellas poblaciones situadas dentro de un modelo de análisis que estudiamos y que de hecho aquí creo que hay algunos de mis estudiantes asociados al modelo de la teoría de la dependencia, o sea, cómo nosotros nos encontramos en la periferia como pueblos, o sea, como grupos diversos, culturalmente diversos, y la escuela al final no forma parte de la periferia, sino que la escuela es el centro, o sea, la escuela está en el centro. No ver la escuela como las cuatro paredes, o el caso de Honduras que solo hay dos paredes, o quizás ni hay paredes, pero hay un fascículo, ¿verdad? Entonces, esos puntos son centrales para entendernos dentro de la problematización actual que implica esa categoría de justicia social también, esa categoría de inclusión social sobre, o sea, es bien interesante cómo lo plantea el Estado también, sobre aquellas poblaciones vulnerables, que ese también es un discurso interesante porque en el fondo, si nosotros comprendemos todo estos momentos históricos, sabemos, si nos damos cuenta o nos comprendemos de que realmente no somos vulnerables, sino vulnerabilizados, ¿verdad? Y eso hay que tenerlo muy claro. Luego, o sea, el tema de la diversidad cultural. El tema, no podemos entrar a hablar de política educativa sin entendernos dentro del panorama amplio, ¿verdad? Panorama amplio. Entonces, la diversidad cultural, ¿cómo se sitúa dentro de una caja racional denominada escuela? O sea, ¿cómo se sitúan las diversidades ahí? Realmente, por definición, o sea, la escuela no puede ser diversa en ese sentido. ¿Por qué? Porque la escuela es ante un antecedente histórico, o sea, es hegemónica, o sea, plantea el tema del pensamiento único, o sea, plantea el tema de la reproducción de aquellos conocimientos que son ajenos a nuestras realidades en gran medida. Y aquí, por eso, quienes nos movilizamos dentro de un pensamiento latinoamericano hoy decolonial, o sea, situamos lo que Dussel nos dice, o sea, hay un método analéctico, por ejemplo, cuando en los currículos nacional básicos o en los currículos de programa de asignatura se plantea la filosofía, o sea, ustedes han notado o hemos notado, ¿verdad?, que la filosofía se plantea desde allá, o sea, desde Aristóteles, Platón, Sócrates, y es muy difícil llegar a un tema de planteamiento intercultural crítico que implicaría a nivel de currículo hablar primero de la filosofía de la comunidad, o sea, la filosofía de nuestros pueblos. O sea, eso debería de ser éticamente el punto de partida para pensar la educación como un proyecto, como un proceso, o como una problematización de lo distinto. O sea, una escuela que realmente problematice la frontera. Eso es lo que necesitamos ahora, ¿verdad? Una escuela que realmente esté pendiente, una escuela que esté dentro de los ausentes, dentro de los invisibilizados históricamente. Entonces, el sentido de lo diverso y de lo diferente es bien difícil situarlo dentro de esta escuela o dentro de este proceso educativo racional y dependiente, ¿verdad? Y eso hay que ser claros, o sea, hay que ser claros y críticos de que nuestra educación, la verdad, o sea, la educación está en plena crisis y es una crisis no de ahora, es una crisis histórica que ha sido invisibilizada debido a tantos dispositivos que existen y por eso ahora se están hablando de las nuevas políticas y se están hablando de otros temas de participación, pero siempre desde los modelos de participación que la escuela misma instituye sobre lo social. Entonces aquí está lo interesante de pensar que en estos últimos años, o sea, en esta política de inclusión social, ahí no se reconoce, por ejemplo, que la ratificación del convenio 169 de la OIT asociado a pueblos indígenas fue gracias, o sea, eso políticamente fue gracias a las constantes movilizaciones que se realizaron desde las comunidades y no fue una movilización generada desde la institucionalidad o de los funcionarios públicos. ¿No? Eso hay que tenerlo claro y las políticas asociadas a nuestros pueblos deben de reconocer esa historia para así pensar
de que realmente estamos hablando de un proceso intercultural incluyente y no un proceso intercultural en el cual sea la interculturalidad pensada desde arriba y no desde la colectividad. Eso es algo bien importante que tenemos que tener en cuenta. Entonces, estos últimos años de la diversidad cultural ha implicado muchas luchas, y, o sea, estos últimos años en el tema de situar los discursos. Por eso, sí. Los Pero discursos, mire que se cuide la... los discursos en términos de que a nivel regional, o sea, el tema, todo el avance en materia de derechos humanos, ha hecho que, o sea, imagínense la escuela en los 70, en los 80, en los 90, al niño que cometía un acto, entre comillas, que vulneraba la norma, o sea, era castigado. O sea, en la actualidad hay tanta tanto producción intelectual como avance de los movimientos, de las instituciones en torno a defender los derechos de aquellas personas que han sido vulnerabilizadas, ¿verdad? Entonces, por lo tanto, dentro de la categoría de pensar el indígena, de pensar, por ejemplo, cuando hablamos con los compañeros garífunas en la universidad, decimos, o sea, cómo territorialmente nosotros nos podemos pensar a nivel de lo educativo. O sea, es bien importante pensar que desde las comunidades debe de emerger, o sea, debe de emerger los principios o desde los pueblos se construye el tendal para encima del tendal construir aquellas aristas que van a implicar el alcance de una política educativa asociada a lo intercultural. Esto es importante tenerlo en cuenta. Entonces, seguido, o sea, lo intercultural desde las comunidades y la interculturalidad desde el discurso de Estado. Eso es importante tenerlo en cuenta porque nosotros cuando leemos, o sea, estamos situados dentro de un aparato normado, somos profesores, profesoras, somos estudiantes, y la condición de ser estudiante, de ser profesor, se debe no gracias a una condición particular o a una convicción particular, sino que se debe a una construcción histórica y social, económica y cultural, a algo denominado ser profesor, que es totalmente normado como ser estudiante, o sea, hay características asociadas a ellos. Entonces, por lo tanto, cuando se habla de una interculturalidad de las comunidades, principia lo que ya hemos venido reflexionando, o sea, el diálogo como una condición vital para llegar a constituir esa escuela que realmente deseamos a nivel, y que esa escuela sea una experiencia para instituir políticas, instituir políticas. Entonces, cuando nace acá, o sea, o emerge lo pedagógico, la condición del sujeto es importante. O sea, la condición del sujeto es importante. ¿Por qué? Porque normativamente, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de una escuela hegemónica, y no lo decimos como, o sea, solo porque somos indígenas, solo porque soy lenca, no. O sea, se menciona porque cuando leemos nosotros la Constitución de la República, por ejemplo, o sea, nosotros en ningún momento allí encontramos que el Estado va a ser, o es catalogado, o es argumentado desde la diversidad cultural, y por lo tanto no es el español el idioma oficial, sino que es el tema del plurilingüismo, qué sé yo. O sea, no se da eso. Y por lo tanto la escuela no acusa esas cosas, sino que nosotros por eso tenemos que tener claridad como pueblos situados dentro de una matriz colonial, en que nunca podemos esperar, lo que decía Freire, que los dominadores vengan y nos cambien nuestra conciencia y pensar de que ellos son realmente los dominadores, sino que hay que pensarnos entre nosotros primero para luego pensar un proyecto político, ético e intercultural, como lo podría significar una política pública desde las comunidades. Eso es claro y tenemos que tenerlo en cuenta. Entonces, la condición del sujeto. Aquí me trae colación también otra idea fundamental a nivel de experiencia. Cuando uno, por ejemplo, yo soy de aquí, de Lempira, y cuando uno en la escuela o un colegio le preguntaba dónde se ubican los lencas, y uno se quedaba como, ¿dónde están ubicados los lencas? O sea, una negación a la afirmación histórica del que estoy. O sea, imagínense todo eso, toda esa realidad. O sea, ¿dónde están los lencas? Y me iba al mapa, y en ningún momento la escuela me dijo, o el colegio me pegó y me agarró con la regla y me dijo, vos sos lenca. Porque el currículo, o sea, el currículo no está tan bien planteado de esa forma diversa, y lo pedagógico también no llega a aquellos escenarios en los cuales se surgen, ¿verdad? Entonces eso toca tenerlo en cuenta. Repetir un poco lo emergente de lo intercultural. Cuando uno desarrolla
investigaciones documentales, por ejemplo, aquí en Honduras, respecto a la producción intelectual sobre lo intercultural, nos encontramos con mínimas referencias, mínimas referencias. Claro, o sea, a nivel de políticas educativas nos podemos encontrar con algunos programas, o sea, que hay diferencias también entre política y programa, pero nos podemos encontrar con el programa de educación intercultural bilingüe, y dentro de esa búsqueda de información nos podemos encontrar que ciertas partes de currículos asociados a programas académicos específicos quizá estén traducidos a una lengua que no sea el español. O sea, por ahí podemos ir pensando, eso es interculturalidad, eso es lo que debería de generar una política de educación intercultural bilingüe asociada directamente a términos de inclusión social. O sea, esas son preguntas interesantes que como agentes educacionales nosotros debemos de promover el debate intercultural, situar el debate, los discursos interculturales en nuestros espacios de condición pedagógica. Entonces, por último, aparece, por último en este momento planteado, pero aparece la política pública. O sea, ¿qué va a significar la política pública en términos de cuál es el principio o cuál es el punto de partida de la construcción de la política pública? ¿Es una política pública que depende de la estructura o una política pública que nace gracias a la constante movilización y contradicción situadas en las comunidades? Esas son preguntas esenciales. Por ejemplo, en ese protocolo que me pasaron, o sea, y que se conoce, ¿verdad?, que de estos últimos 2 años, se habla en la cuestión metodológica de la participación de muchos sectores a nivel de la ciudadanía nacional, ¿verdad? Y se habla, por ejemplo, cuando hablamos del sector discapacidad, por ejemplo, se habla que metodológicamente se contó con la participación de ellos para pensar lineamientos en torno a una política educativa asociada a nuestras condiciones, ¿verdad?, de marginalización. Entonces, luego, o sea, el tema de los protocolos, o sea, ¿qué va a significar un protocolo? O sea, un protocolo, cuando ustedes han escuchado hablando así tontamente o hipotéticamente, o sea, un protocolo de contingencia de un edificio, o sea, ¿qué va a significar? Una ruta o un camino bajo el cual se pretende condicionar un accionar pedagógico. Entonces, como profesores y profesoras, tenemos que entender muy bien que para ser profesores y profesoras debemos de comprender la dimensión normativa en la cual se sitúa nuestro proceso educacional, ¿verdad? Entonces, eso implica tanto comprender esa lógica que Lizurriaga diría, o sea, esa pedagogía normativa, como también entender la epistemología del quehacer pedagógico o de su programa de estudio o de su programa de clase. Entonces, ¿cómo nosotros logramos situar? O sea, que eso es como ir más allá del protocolo. O sea, es ampliarse o fundamentarse desde el sujeto como persona histórica en un contexto determinado, culturalmente diferenciado, como lo puede ser en una realidad mixtitu, de la realidad garífuna, puede ser una realidad lenca. Entonces, esa condición, y denominémosla epistemológica en el sentido de situar el contexto de la disciplina que usted moviliza. Por ejemplo, si uno moviliza la asignatura de ciencias sociales para 7º grado, 8º grado, ¿cómo nosotros desde estas nuevas formas de divisar el mundo, desde estas nuevas lógicas de divisar nuestra comunidad, también le podemos plantear desde el currículo oculto, o sea, las otras nociones? O sea, pensar de que el currículo me dice tal cosa, pero no implica una simple reproducción del currículo, sino decir, o sea, miren, cipota, nosotros acá estamos en una comunidad indígena y el currículo a mí no me plantea un tema intercultural asociado a lo indígena, pero nosotros tenemos una responsabilidad política, ética, académica de situar estas problemáticas dentro de esta condición denominada pedagógica. Y esto se lo digo porque si no, o sea, somos nosotros los que podemos recuperar el sentido de la historia y podemos recuperar también los principios de construcción denominémosle un país distinto o comunidades distintas, ¿verdad?, en el marco de un desarrollo realmente atingente a nuestra condición. Entonces aparece ya como esto transversaliza todo. Y esta es lógica, no sé si lógica yo estoy poco familiarizado con el derecho, pero se plantea de que como estructuras sociales del Estado, como estructuras obviamente históricamente coloniales, hay una lógica de constitución del discurso. O
O sea, no sé si se entiende eso. Por ejemplo, existe el convenio 169 de la OIT, de la Organización Internacional de Trabajo, un convenio que es vinculante a la legislación hondureña. Entonces, en metáfora, se podría pensar, bueno, hay un grupito de 5 gestores curriculares o 5 gestores de la política educativa hondureña, y a 5 personas antes de pensar el camino. O sea, esta es una lógica de Estado también, es una lógica de Estado. Antes de pensar el camino de construcción de una política, deben de comprender el camino de donde nace una política. Entonces, digamos, en este caso, como es un convenio vinculante, tiene que pensarse primero en el convenio 169 de la OIT para pensar un proyecto educativo en la comunidad. Esas son lógicas de construcción de propuestas a nivel de política educativa, y las otras propuestas que yo le menciono que nacen directamente de la exigencia de las comunidades o los pueblos en exigir garantía de sus derechos, y también el tema de la revalorización cultural que ellos merecen. Entonces nace una política en estos últimos 2 años que es denominada política de educación inclusiva. Y eso es esencialmente de lo que les voy a hablar, pero cuando hablamos de protocolos, claro, por definición, o sea, es distinto hablar de una política educativa definida o hablar de un reglamento, o sea, hablar de una ley. O sea, creo que hay diferencias a nivel de sentido. Pero en el fondo, vamos a hablar de la política de educación inclusiva, pero también pensando en que en cada momento de constitución normativa asociado al educativo debe de estar planteado el tema intercultural, el tema de los pueblos. O sea, debe estar planteado. Cuando ustedes leen la Ley Fundamental de Educación, debe estar tácitamente declarado el tema de cuál va a ser el objetivo de la educación, cómo la escuela intercultural. O sea, eso debe estar ahí planteado. Cuando leemos nosotros la Constitución de la República, debería de estar planteado el tema del pueblo, o sea, con claridad, y no dejarnos a nosotros, los que pretendemos estudiar estas cosas, como a encontrar el tema implícito. No, o sea, hay países, por ejemplo, Bolivia, o sea, países que la Constitución lo declara, o sea, como países pluriculturales, o sea, y no menciona que el idioma único es el español, ¿no? O sea, plurilingüe. Entonces, esta política, 2020, tiene como, o sea, plantea discursivamente un objetivo, y consiste en asegurar que el Sistema Nacional de Educación alcance a todas las personas de los grupos en condición de vulnerabilidad. O sea, aquí está como el tema también de que si nos pensamos más, no necesariamente radicales, sino que si nos pensamos en la historia ausente, en los discursos estructurales, o sea, somos personas en condición de o sea, en condición vulnerabilizada. Queremos ser vulnerables, pues no que somos vulnerables porque queremos, ¿no? O somos pobres porque queremos, eso no es cierto. Entonces, el alcance hacia las personas en condición de vulnerabilidad, con calidad, equidad, pertinencia, eficacia, son los principios que se repiten y copian y pegan en la mayoría de las políticas, a lo largo del ciclo de vida, eliminando las barreras que los excluyen del derecho a la educación, el derecho a la educación. Entonces, imagínense, cuando uno plantea un objetivo de política, o sea, un objetivo a nivel de política de educación inclusiva, hay que entender este punto último, ¿verdad? ¿Cómo entendemos nosotros la educación como una categoría social acobijada desde el derecho? O sea, cómo la educación al final es, o sea, y esto cuando uno estudia derechos humanos también comprende un poco en relación a cómo los derechos al final se vuelven interdependientes, pero en realidad, en la realidad nuestra hondureña, o sea, ¿qué tiene que ver la educación con el modelo de Estado? ¿Qué tiene que ver la educación con el modelo de movilidad económica? Y esto a nivel de política estructural nacional, no digamos la educación que tiene que ver con la comunidad, qué tiene que ver con lo indígena, o sea, qué tiene que ver la educación con la salud del indígena, qué tiene que ver la educación con las tierras del garífuna, o sea, qué tiene que ver ahí. Entonces, esas son discusiones que deben de estar presentes y no anexas o alejadas de los principios de constitución de política educativa. Entonces, esta política de educación inclusiva, o sea, o sea, hay que fundamentar qué va a significar lo inclusivo, y fundamentar lo inclusivo parte de comprender la historia de los vulnerabilizados. O sea, esas son cuestiones discursivas que toca escudriñarlas. Entonces plantea que esta política va determinada a estos grupos. Personas con discapacidad, o sea, el sector de discapacidad, los niños y niñas adolescentes en condición de vulnerabilidad, y aquí podría ser como los niños, como la mayoría, que les toca trabajar a los 12,
en vez de se le garantice el derecho a estar en una institución, a la población de juventud. O sea, bien interesante aquí como la juventud en Honduras, obviamente somos parte de ese grupo vulnerabilizado. O sea, quienes van en caravanas hacia los Estados Unidos, la mayoría somos jóvenes, ¿verdad? Quienes estamos involucrados en mara y pandilla, o sea, somos jóvenes, ¿verdad? Y no gracias a una decisión particular, sino a una consecuencia de una crisis estructural. Eso es claro. Y ante eso, o sea, la discusión se teje, pero es claro, o sea, son tesis. La población del adulto mayor, o sea, esta también es un sector que, digamos, las personas que no saben leer y escribir, por ejemplo, que por lo general son adultos mayores, pero que en estas realidades, o sea, no nos puede sorprender también que hayan niños y niñas en edad entre los 10 y los 15 que de igual manera no sepan leer y escribir. Luego aparece la población de diversidad sexual, aparece también dentro de esa condición de vulnerabilizado. Obviamente aquí en Honduras nos hace falta romper con barreras mentales para entendernos dentro de la diversidad y que la diversidad implica respeto por el otro. Luego aparece en el 5.2.7, aparecen los pueblos indígenas y afrohondureños. Entonces aquí está el énfasis de hablar de nuestras condiciones como grupos, pueblos, o sea, hay que también tener cuidado con eso, o como comunidades indígenas y garífunas. Luego aparecen otros sectores como población inmigrante, desplazados, personas privadas de libertad. O sea, la política inclusiva aparece como focalizando estos sectores. Eso toca tenerlo claro. Y ojalá la compañera les pase la política por si no la tiene. Permítanme. Bien, para ir finalizando, en este documento se plantea las barreras que históricamente nosotros hemos venido denunciando, pero también aquí se declaran y que bueno, las barreras encontradas en el sector educativo para los pueblos indígenas y afrohondureños, declara esta política, ¿verdad?, de inclusión social. La carencia de estudios desagregados. Una de las barreras es la carencia de estudios desagregados y actualizados en materia de educación para los pueblos indígenas y afrohondureños. O sea, lo que hace rato le mencionaba, o sea, cuando uno hace investigación documental, uno se encuentra que en Honduras existe muy poca producción intelectual en torno a temática intercultural involucrada hacia nuestro pueblo. O sea, es muy poca y es de nuestra responsabilidad construirla. Y obviamente, ¿verdad? Y aquí está uno de los objetivos políticos de la educación institucionalizada, obviamente es la promoción del conocimiento, ¿verdad? Incluso en el capítulo 8 de la Constitución de la República, ustedes ahí se dan cuenta de cuál es el objetivo pensado por la educación. Entonces, pero en temas reales, o sea, ¿por qué esas cosas todavía no existe, digamos, no existe un repositorio de estudios interculturales en Honduras? Pues? O sea, no existe porque no hay intención de la estructura, pero tampoco hay tanta intención de escuchar a aquellos pueblos que sí exigen de que exista. Otro de las barreras está el desplazamiento forzado por conflicto de tierras. O sea, aquí menciona, o sea, conflicto de tierras en Triunfo de la Cruz. O sea, esto solamente es un escenario que obviamente que atenta contra las autonomías de los pueblos, ¿verdad? Y que no necesariamente solo pasa en la costa, sino que también pasa aquí en el occidente, sí pasa en muchos lugares de nuestro país. La carencia para la implementación completa y eficaz del modelo de educación intercultural bilingüe. O sea, las carencias de tipo administrativas, que involucra temas presupuestarios, temas de personal, pero también las carencias en construcción de programas que nazcan desde las comunidades asociadas a la educación intercultural bilingüe. Seguidamente plantea la falta de presupuesto para la ejecución de políticas y programas. No sé si han fijado últimamente cuando ustedes ingresan a la página de finanzas del Estado, y ahí aparecen ciertos escenarios de presupuestarios asociados a salir de esta crisis que estamos viviendo, ¿verdad? Pero si pensamos nosotros que un derecho es interdependiente a otro, por lo tanto, en esa página debería aparecer, no solo debería aparecer todo el dinero que se roban, ¿verdad?, asociado al tema de los hospitales o la gestión de la salud. No, o sea, imagínense. Pero tampoco aparecen informes donde se mencione ante esta crisis
se ha destinado ciertos presupuestos o ampliar el presupuesto al sector educativo. O sea, no se menciona eso. Entonces, por lo tanto, mucho peor va a existir el presupuesto para nosotros. Seguidamente, también siguiendo la falta de respeto a los valores culturales. O sea, esta es una condición, esta es una condición histórica. O sea, la falta de respeto. O sea, la escuela nace faltándole el respeto a los valores culturales. O sea, y ahora la escuela trata de pensarse diversa. Pero ahí estamos nosotros, quieras o no, hay una matriz que nos condiciona. Pero esto a nivel también social, fuera de lo pedagógico, es algo que realmente acontece. Ustedes vean la televisión y ahí no hay diferenciación alguna, sino que ahí se construyen modelos de raza. Analfabetismo ligado a la pobreza y la exclusión social. O sea, el tema de las estadísticas, O sea, cómo estas causas de las violencias estructurales, como diría Ignacio Martín Baró, por la falta de distribución y participación de la riqueza cultural, cómo se ponen en diálogo. En Honduras, país con arriba del 50% de la población en pobreza, los países con alto índice de violencia, feminicidios, tanta cosa, migraciones extensas, lleva al analfabetismo. O sea, esto al final se sitúan en la zona de nuestros pueblos. O sea, por ejemplo, aquí en el occidente, o sea, somos uno de los departamentos más pobres, ¿verdad? A pesar de lo que ustedes ya saben. Falta de cobertura educativa. Esto, o sea, la falta de cobertura educativa, lo que les decía hace rato, cuando uno busca en internet y uno deja imágenes de escuelas, o sea, es bien difícil encontrar, si lo ponemos general, vemos imágenes de escuelas bonitas estéticamente, pero si ponemos escuelas en Honduras, ya vamos viendo que un poquito va degradando, pero si ponemos escuelas rurales en Honduras, aparece aquel maestro que está bajo un árbol y ese árbol pertenece a una comunidad. Entonces, ese tipo de temas son bien interesantes tenerlos en cuenta cuando uno construye pedagogía, cuando uno construye política. Falta de cobertura educativa, ya lo hablamos. Falta de formación y capacitación en temas interculturales. O sea, esto no necesariamente solo dirigido a profesores, porque ahí lo menciona con énfasis en el sector docente, la política lo menciona con énfasis en el sector docente, pero también aquellas personas de cargos administrativos y que al final controlan o ejercen el poder macro, o sea, deberían de conocer estos temas, pero que de igual manera es difícil llevarlos ahí. Y la violencia racista contra la población indígena y afro-hondureña, declara el documento. Entonces, esas son las barreras en sus conjuntos que se encuentran, según el documento, cuando uno se introduce a diagnosticar las realidades indígenas, ¿verdad? Entonces, eso toca tener en cuenta para pensarnos en el contexto que nos situamos nosotros pedagógicamente hablando en la actualidad. Bien, para terminar, la síntesis, repensar la historia de los pueblos. Repensar la historia de los pueblos, o sea, implicándonos, incluso, o sea, de qué pueblo soy. Como agente educativo. Luego, situar el discurso intercultural crítico. Claro. Y no pensemos que este discurso va a llegar a la estructura, a esa matriz de la nada, no. Tenemos que empezar por nosotros, desde nuestras prácticas educacionales, desde nuestras conversaciones, desde nuestra cotidianidad. Hay que recuperar la cotidianidad. Lo otro, la escuela desde los pueblos. Aquí, en lo particular, me genera un tanto ruido el hecho de que pensar la escuela desde los pueblos es sacar el discurso de desarrollo de las comunidades de la escuela. O sea, hay un tema también ahí de cosmovisión central, o sea, de cómo la comunidad piensa la escuela. O sea, o la educación sin escuela. Imagínense, antes de que existiese la escuela, la educación existía sin la escuela. Son variantes a nivel de que uno puede introducirse a pensarse, uno puede introducir a reflexionar más allá de lo que el discurso programado normativo me pueda decir. Y luego el diálogo interagentes educativos. O sea, aquí estamos profesores, profesoras, estudiantes, personas, y necesitamos de ese diálogo, necesitamos de principiarnos en imaginar
esas utopías que, como decía Eduardo Galeano, o sea, nos sirven para caminar. Una utopía de la esperanza en el cual nuestro país, o sea, realmente seamos vistos de otra forma, de otras lógicas, de otros sentidos, pero que está en nuestras manos cambiar eso. Entonces, compañeros y compañeras, yo agradecido de su atención y que no habían micrófonos abiertos, nada. Entonces, hasta aquí llego y se abre el panorama a quien esté moderando para lo siguiente. Gracias. Muchas gracias, licenciado Wilmer Díaz. Agradecemos su participación, agradecemos su, su apertura para traernos esta temática. No sé si cuenta con unos minutitos más para responder las primeras dos preguntas, licenciado. Sí, sí. Bueno, por favor, el que quiera hacer alguna pregunta, levante la mano, por favor. ¿Participaciones? Disculpe, es que no da la opción de levantar la mano. Proceda. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, sí, sí le escuchamos, licenciado Rigoberto Mejía. Puede proceder. Sí, bueno, primero que todo felicitar al licenciado Wilmer, estuvo muy completo el foro y la explicación que estuvo exponiendo aquí sobre los protocolos de atención a la población indígena. Me da mucho gusto que en este momento se abarque todo este tipo de temas, son muy importantes para el sector de educación, no solo para el sector de educación, sino para el sector gobierno. Yo he tenido la experiencia de trabajar en el área de educación con pueblos indígenas, ¿verdad? Y como lo mencionaba el licenciado, sí hay un evidente problema en el área del currículum. Yo notaba, por ejemplo, al dar clases en unas comunidades misquitas, que el alumno era muy activo, por decirlo así, en el aspecto de la hora clase. Siempre participaba, siempre estaba pendiente de las clases. Sin embargo, a la hora de alguna aplicación de exámenes o de alguna aplicación de cosas que están estrictamente en el currículo nacional básico, y más que todo con estos programas de interculturalidad bilingüe, entre comillas también, porque deberían de ser en las lenguas de los pueblos para que sean realmente inclusivos. Entonces me fijaba que había cierta renuencia, o sea, ya el alumno que era muy eficiente, muy eficaz en la clase, a la hora del examen me fallaba. Entonces, son cosas ahí que hay que ir mejorando. Yo trataba de platicar y de involucrar al alumno en estos temas, pero sí veo que hay una apatía, y por eso en eso va encaminada mi pregunta al licenciado Wilmer. Más que todo, cómo hacer ante la apatía de algunos miembros o de los interagentes, como él decía, los interagentes de la educación, que ante este tema pues muestran cierta apatía y no participan, porque para que haya una inclusión y una política pública desde la comunidad, sí debe haber la total participación de ellos. En ese aspecto sí creo que ahí nos quedamos un poco cortos. Entonces, más que todo, ¿qué estrategias podríamos hacer, verdad, como para involucrar a estos interagentes? Esta sería mi participación. Muchas gracias. Gracias, estimado. Un placer verle. Hace tiempo no lo veía. Bueno, soy partidario de algo, de que, o sea, como parte de la historia, o sea, como parte de la historia, como sujetos parte de la historia, en el proceso educativo como tal, o sea, en el proceso pedagógico, la escuela también ha premiado en invisibilizar realmente el rol político y de participación de los agentes educativos. O sea, es muy difícil pensar de que, o sea, muchas veces solo nos quedamos como el binomio educador-educando, pero superando ello y críticamente hacemos que florezcan otros agentes educativos importantísimos como lo es la comunidad.
y que no necesariamente la comunidad representada por el padre de familia, que por lo general es la madre de familia, ¿verdad? Sino que cómo vamos identificando y construyendo roles de participación que no necesariamente la ley o la normativa institucional a mí me habilita, sino cómo, o sea, cómo desde un estudio de caso en el aula uno puede ir anunciando la necesidad de situar temas de justicia social como lo es el acceso, no necesariamente solo a la escuela que habilita o que así se ha visto, que habilita para el sector laboral, sino como una escuela que realmente esté para la convivencia. Pero ahí siempre, o sea, siempre creo que aquí en Honduras es beneficio encontrar como escuelas pensadas desde el buen vivir. Yo, gracias a la vida que estoy aquí en Erandique, Lempira, y si hay una institución, que de hecho se llama Educación, Instituto para el Buen Vivir, en el cual sí se reconocen más a fondo, se hacen tertulias, se hacen diálogos, desde la participación de los diversos agentes educativos, pero es bien difícil porque ustedes saben, ¿verdad?, que ya está la educación ya está programada, o sea, a nivel de currículo, a nivel de la responsabilidad del docente, a nivel de la responsabilidad del director. Entonces yo creo que ir un poquito más allá y ser más humildes, hay que ser como más, como romper como la estructura vertical de que el director es el que manda y es el que administra personal y es quien determina los proyectos, no. También uno exigir más, porque la apatía al final es una consecuencia de una negación por tiempo, ¿verdad? O sea, nos cuesta participar, nos cuesta recuperar la palabra, o sea, nos cuesta, o sea, y nosotros lo podemos ver en los niños, ¿verdad? Niñas que a veces les cuesta hablar y es porque sus escenarios sociales, contextos sociales, poco o nada tienen esa posibilidad o de fondo también la falta de palabras se debe a esas violencias estructurales, o sea, pensar que existe violencia intrafamiliar, o sea, que existe pobreza, que existe, o sea, que no está el pan del día siguiente, que no hay acceso a servicio social. Todo eso toda esa realidad toca ponerlas en diálogo para pensar una educación distinta. La verdad que eso es un tema como, o sea, dan dolor, dan rabia, pero que son también el anuncio, ¿verdad?, para seguir trabajando en ello. Gracias, estimado Rigoberto. Gracias a usted, licenciado. ¿Alguien más? Sí, Máster Wilmer, Jennifer Ramírez de la Universidad Autónoma de Honduras. Gracias por la disertación, a pesar de ser breve, fue muy estimulante. Me gustaría saber dónde le podemos contactar y si va a haber continuidad de este encuentro. Asimismo, si este espacio de educación para el buen vivir tiene también alguna presencia en redes sociales para poderle seguir por ahí. Gracias. Bueno, yo la verdad estoy abierto a seguir participando en estos encuentros. O sea, porque a mí bueno, aquí, gracias al compañero Juan Carlos, profesor Juan Carlos, o sea, se me invitó y yo no tengo problema en seguir en estas discusiones. Es claro que en estos momentos uno solo establece como miradas generales para lograr entender un poco el límite de la discusión, pero hay temas de realidad específica que sí sería interesante. Bueno, voy a anotar mi correo electrónico en el chat, y lo otro es sobre la experiencia desarrollada aquí en mi pueblo. Bueno, conmigo, igual por ese mismo contacto en redes sociales, ahorita no tienen, pero o sea, desde mi participación, o sea, yo conozco la experiencia y no hay ningún problema de conversar sobre eso. Gracias, estimada Jennifer. Sí, profesor, aprovechar entonces, ¿verdad? Ojalá que el Foro Dakar, ¿verdad? Pueda darle continuidad y hasta qué punto poder tener contacto con usted, ¿verdad? Para socializar esta información con estudiantes de la clase de Cooperación Internacional, Integración Económica de Comercio Internacional. Entonces, para que esté atento a mi correo y podamos coordinar. Gracias, estimada Jennifer. Gracias. Gracias a usted. Excelente. Bueno, el Foro Dakar siempre estará invitando al licenciado Warmil Díaz para seguir con diferentes temas, lo que abarca la población indígena y pueblos originarios. ¿Alguna participación más? Última, para que el licenciado tiene sus compromisos y pueda retirar. Yo quisiera participar. Me pareció muy buena la actividad. Felicitar
a Wilmer por lo empoderado que está sobre estas temáticas. A mí me gustaría preguntar un par de cosas y que Wilmer haga una reflexión general de todas las preguntas o de los comentarios que voy a hacer. Uno es la necesidad de que hayan condiciones en el país para que desde la institucionalidad se faciliten procesos como los que habla, por ejemplo, de tener procesos curriculares acordes a las necesidades de las comunidades. Esa es una cosa. Y otra, la necesidad de que desde las comunidades surjan apuestas alternativas a las cosas que el Estado, las cosas que el Estado impone. Y cómo esas dos cosas pueden convivir. Tanto las cosas que surgen desde la comunidad, las propuestas que puedan surgir de la comunidad en materia educativa y las cuestiones que el Estado puede facilitar. Bien, o sea, siempre, ¿verdad? Cuando uno establece planteamientos educativos desde la ciencia pedagógica, es claro pensarnos en esa condición de estructura en la que se sitúa la disciplina, ¿verdad? O sea, cómo lo pedagógico, o sea, que establece los fenómenos educacionales y que al final encuentran eco en una realidad contradictoria, como lo es el contraste de la política educacional, ya sea a nivel de currículo, a nivel de normativa, en un hecho específico como lo es una comunidad culturalmente diversa, ¿verdad? Entonces siento que en el fondo, o sea, no sé si en el fondo, pero en la medida que nos vayamos sintiendo interculturales, en la medida que vayamos situando en mejor sentido el tema intercultural educativo, en esa medida, o sea, se van a ir constituyendo colectivos, se van a ir constituyendo saberes, o sea, conocimientos que al final van a refutar cualquier tipo de política o instrumento que al final hegemonice la diversidad. Pero pasa por decisiones político-administrativas. O sea, yo siento que antes de pensar recuperar la estructura en la cual se toman decisiones y se destinan presupuestos y todo, hay que recuperarnos dentro de los espacios pedagógicos. Esto es, recuperarnos dentro del escenario escolar, por ejemplo. Porque de lo contrario no podemos encontrar esa ética o esa convicción para figurarnos en el marco o figurarnos como participantes de un proyecto nacional y que al final involucre también un tema de proyecto que transversalice las experiencias regionales en relación al papel que hemos venido teniendo los pueblos en anuncio el papel que hemos venido teniendo en anuncio a sobrellevar o a transformar nuestras realidades. Pero en nuestro país, o sea, los escenarios son claros y que quien no desee ver, o sea, no creo que sea muy culpa de esa persona no desear ver, pero que al final hay una realidad que no puede ser ocultada, o sea, no puede ser ocultada, como el hecho de lo que la Comisión de la Verdad dictaminó, ¿verdad? Que en 2009 hubo una ruptura política denominada categóricamente como golpe de Estado, que al final interrumpe todo el tema de la institucionalidad. Entonces hay tantas cosas que al final deben de constituirse como punto de partida para los consensos, que los consensos muy pocas veces se dan en nuestra realidad. Pues. Entonces, por ahí pienso yo que se podrían ir tejiendo, y tejer es una palabra bien latinoamericana, en el sentido de encontrarnos, de convencernos que sí podemos generar cambios. Gracias, estimado Jorge. Un placer ver. Gracias por su participación. Gracias. Licenciado Wilmer, ¿alguna última reflexión? Solamente decirle, ¿verdad?, que estoy abierto a cualquier otro tipo de convocatoria y a encontrarnos no necesariamente en Foro Dakar, sino que también puede generar otros espacios. Y eso que me ha encantado poder hablar desde las confianzas que uno encuentra, ¿verdad?, de estar en una comunidad, o sea, esta pandemia y todo, estar en familia y todo, oliendo café. Entonces, yo agradecido con ustedes por la escucha y lastimosamente las participaciones pueden extender, pero tengo otra responsabilidad. Yo muy agradecido con ustedes. Muchas felices tardes. Gracias a usted, licenciado. Gracias por su participación.
Licenciada Lilian. ¿Tiene la mano levantada, licenciada?